Hola chicos, muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a dar inicio al Congreso de Oncología Veterinaria. Está titulado como Avances y Desafíos en Oncología Veterinaria. El día de hoy vamos a iniciar la charla comenzando con la charla del doctor Mario Pauta, titulada Ingresando al mundo de la oncología, Introducción a fármacos oncológicos. Muy buenas tardes con todos y muy buenas tardes, doctor. Nuestro ponente, como lo mencioné, es magíster médico veterinario Mario Pauta. Él es médico veterinario egresado de la Universidad Ricardo Palma, magíster en farmacología experimental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con diplomados en farmacología, toxicología y antibiótico-terapia en pequeños y grandes animales, con una amplia experiencia en docencia universitaria en la Universidad Ricardo Palma, UPC, Universidad Cayetano Heredia, Científica del Sur y a las peruanas. Además, también es docente invitado en el posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos, tanto en animales menores y clínica equina. Y actualmente es director de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Ricardo Palma y consultor en interacciones medicamentosas, discúlpeme, en clínicas veterinarias de Lima. Bueno, para empezar la charla, les agradeceré poder tener la cámara y el micrófono apagado a lo largo de toda la charla. Y bueno, las preguntas que tengan, que sean en el chat y ya se les avisará en qué momento. Vamos a dar pase al doctor. Hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, doctor, Sí, sí se doctor. escucha. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Voy a empezar a compartir. No, discúlpeme que no pueda poner la cámara, pero estaba intentando arreglarla todo el día. Pero bueno, cosas que pasan. Listo, a ver, vamos a empezar. Por aquí veo nombres, mm, algunos muy conocidos, otros nuevos, algunos ya hasta me han escrito por el chat para saludar, ¿no? Primero, saludarlos a todos, ¿no? Y especialmente a IPSA, no es la primera vez que estoy con ellos colaborándoles, yo siempre encantado. Y casi siempre todas mis charlas son en base a mi especialidad, ¿no? Y en este caso, cuando me comentaron que iban a hacer un congreso de oncología, algo que yo siempre he visto cuando he sido estudiante, cuando he sido profesional, etcétera, es que todas las terapias oncológicas, si bien se usan fármacos, muchos solo lo ven como que, ah, mira, van a usar
eh, clorambucilo. No saben ni qué hace, ni por dónde se metaboliza, ni por dónde. Entonces, siempre he tenido esa pequeña espina de enseñar esta parte de antineoplásicos. No, si quiero una introducción justamente para que sepan no solo cuándo utilizarlos, porque para eso se van a encargar los diferentes colegas, sino también su importancia y en qué momento discernir cuándo usar si es un paciente renal o hepático, ¿no? Y los diferentes mecanismos. Y vamos a ver que los fármacos antineoplásicos en sus dosis son un poquito diferentes a los otros que conocemos. Entonces, como ya vieron el título, vamos a ver una introducción a fármacos oncológicos, ¿no? Vamos a ver por aquí. Y lo primero es que es una neoplasia, ¿no? Si nos vamos de frente a los libros de patología es bien extenso a veces el decir que es una neoplasia, pero en realidad es un proceso maligno que se origina por una proliferación celular excesiva, la muerte celular fisiológica insuficiente o ambas. E inclusive podemos agregar más cosas, que procesos bioquímicos como el NF-κ beta, ¿no? El AP1, que son inhibidos. Yo sé que de repente ni siquiera recordarán o de repente me dirán, sí, doctor, ¿qué miércoles es el AP1? ¿Qué miércoles es el NF-κ beta? ¿No? Para que más o menos tengan una idea, el NF-κ beta, que lo vamos a ir viendo, son factores bioquímicos que se encargan principalmente de moderar la apoptosis y la proliferación. En el caso del NF-κ beta, no, está relacionado mucho con el sistema inmune, ¿no? Y está encargado de inhibir la apoptosis. Justamente las células neoplásicas se aprovechan de esto, ¿no? Hay un desacomodo, hay, digamos, un desarreglo en la vía del NF-κ beta, ¿no? O capa beta, por así decirlo. Y lo que ocasiona es que no hay apoptosis celular, con lo cual las células empiezan a proliferar, 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 ¿no? Y en el caso ¿cómo se llama esto? De la proteína activadora 1, que es AP1, es una familia de proteínas que se encarga principalmente de la expresión genética justamente para codificar ADN, etcétera, y generar más proliferación celular. Entonces, justamente estos dos son las claves por los cuales puede haber neoplasias. Son una de las tantas, ¿no? Hay múltiples cosas, pero son una de las tantas que a nivel farmacológico hay que tenerlas en cuenta, entre otras. Y bueno, como ustedes saben, ¿no? Las neoplasias son la mayor causa de muertes en mascotas mayores a 10 años. No quiere decir que no, que mascotas que sean jóvenes, menores a 10 años, quiere decir que no pueda pasar. Puede pasar. Inclusive pueden pasar neoplasias por iatrogenias. Ustedes, seguro, muchos de ustedes conocerán el hecho de la vacuna, ¿no? Antirrábica que se ponen los gatos, ¿no? Que hay bastante información de que puede generar un sarcoma. ¿No? Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Que también puede ser una cuestión iatrogénica, puede ser por una cuestión de oncogenes, puede ser por una cuestiones, de bloqueo de señales bioquímicas, de apoptosis, hay N cosas. Lo importante acá es tener en cuenta de que son procesos, si bien algunos son leves o benignos, también son procesos malignos y están muy relacionados a la fisiología, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos saber cómo se puede producir una neoplasia, tenemos que ir, ¿no? a estos bonitos mecanismos. Recordemos que cualquier químico, virus, ¿no? Y radiación, entre otras cosas, puede generar mutaciones adquiridas. Y lo más importante, algo que todos hemos aprendido en patología, es que todos tenemos oncogenes. Y que estos oncogenes simplemente están ahí, latentes, y pueden ser activados por múltiples cosas. Pueden ser activados por químicos. Y ustedes dirán, profe, cuando se refiere a químicos, se refiere a, no sé, sustancias así. No, sustancia de laboratorio no necesariamente. Algo tan sencillo como un desinfectante no puede generar la activación de oncogenes, ¿no? Un amonio cuaternario, por ejemplo, una lejía, ¿no? El agar, que muchos de ustedes han usado en microbiología, ¿no? También puede ser oncogénico, ¿no? Miren muchas cosas que puede ser la radiación, ¿no? Vamos de frente a algo muy sencillo que todos tenemos, los microondas, etcétera, ¿no?
todo puede generar, todo puede activar esos oncogenes. Y como les digo, el proceso de esos oncogenes, ¿no? Lo que hace es producir genes, ¿no? Que supriman a las respuestas inmunes que controlan a la apoptosis. ¿De acuerdo? Entonces, genes, por ejemplo, que bloquean a la vía del P53, del P52, que están relacionadas a la vía de la NFK beta, no genes supresores que puedan bloquear a la vía de las caspasas, que justamente es la que ocasiona la apoptosis, entre otras cosas. ¿Correcto? Entonces, muchas de estas cosas que son adquiridas no van a generar esto. Pero, como ya hemos dicho, la principal causa de las neoplasias es el descontrol, proliferación en las células y esto puede darse en cualquier lado. ¿No? Nosotros podemos decir, lo más probable es acá en mi ciudad lo que más se ve es, no sé, neoplasias mamarias o carcinomas mamarios o esto. Ten en cuenta que las neoplasias pueden pasar en cualquier tejido y si ese tejido tiene una tendencia a tener alta multiplicación, también tiene una alta tendencia a tener una neoplasia, como cuál es la piel. ¿No? La piel es uno de los lugares que más puede generar neoplasias por su alta tasa mitótica. De acuerdo, ¿no? Las mismas glándulas, por su alta tasa mitótica, también puede generar neoplasias. Neoplasias gastrointestinales también. El hígado que se regenera continuamente, especialmente que muchos de ustedes le hacen daño. Ahorita viene la época donde le hacen daño, ¿no? Entonces también puede generar por ahí, ¿no? Entonces hay tantas cosas que puede generar y tengamos en cuenta, ¿no? Que son ese tipo. No voy a entrar tanto a los tipos de tumores, porque eso ya irán los demás colegas, ¿no? Correcto. Entonces, si nosotros podemos diciendo, ya se desarrolló el tumor primario. Ahora, este tumor primario, si tenemos suerte, si el animalito tiene suerte, se queda ahí. No, se queda ahí. Pero recuerden que los tumores son como pequeños reinos que lo que quieren hacer no es quedarse en su reino, en su lugar, lo que quieren es invadir, lo que quieren es colonizar. Y la única forma de colonizar es destruir, es invadir. ¿Y cómo lo hace? A través de metaloproteinasas. Y yo sé que de repente alguno de ustedes nunca ha escuchado esa palabra de metaloproteasas o metaloproteinasas. Son estrictamente enzimas que se encargan de destruir, por ejemplo, elastasa, se encarga de la elastina, el ácido hialurónico, el colágeno, entre otras. Lo que está haciendo es destruir todos tus tejidos. ¿Para qué? Recuerden que para expandir un reino, primero tengo que preparar la tierra. Entonces, lo que el tumor hace es tirar todas esas metaloproteasas para destruir todo lo que está cercano y empieza a invadir, invadir. Y no solo le basta eso, sino que empieza a producir sustancias, no, una de ellas, el óxido nítrico, para empezar a producir no solo vasodilatación, sino también angiogénesis. De acuerdo, el óxido nítrico, para los que no saben, el óxido nítrico es una sustancia que produce el mismo cuerpo que tiene propiedades vasodilatadoras, pero no solo tiene propiedades vasodilatadoras, tiene propiedades también angiogénicas y mucho más allá de eso, permite la regeneración endotelial. En cristiano, el tumor puede producir óxido nítrico para generar más vasodilatación, alimentarse mejor y producir nuevos vasos sanguíneos. Y con eso, una vez que ya tenga contacto, ¿no? Con la sangre, con los vasos sanguíneos principales, empieza a hacer la metástasis y empieza el desarrollo del tumor secundario. Y ahí donde un tumor mamario puede llegar tranquilamente, ¿no? A la cavidad torácica. Entonces, miren todos esos procesos, que en verdad no estoy explicando todos porque son muchos, pero miren todos esos procesos con los cuales solo se tiene en cuenta para que el tumor se desarrolle, ¿no? Si nosotros vemos esta fotito, este tumor parece localizado, pero ustedes, ¿no? Ya con sus estudios de patología, los que hayan ido llevando, saben que en la forma de un tumor no necesariamente te va a decir si es benigno o maligno. Yo puedo ver este tumor y digo, pero mira, está localizado, es redondo, tiene pinta de benigno, ¿no? Tiene pinta de benigno, pero miren, ya hay cicatrices, en realidad no es perfecto, ¿no? Ya tiene unos lóbulos, ¿no? Está erosionado, de repente está infectado, entonces ya tiene otros signos que tal vez podrían ser indicativos de malignidad. Entonces, eso es una pequeña introducción. Ya lo que tenemos que recordar es el ciclo celular.
¿no? Todos nosotros hemos llevado biología, todos nosotros hemos llevado genética, y una de las cosas que hay que tener en cuenta son las fases del ciclo celular, ¿no? ¿Y por qué? Porque los tumores respetan esto, es de las pocas cosas que respetan. Tal vez no nos respeten a nosotros, pero sí el ciclo celular, ¿no? Y ustedes deben recordarse que el ciclo celular tiene diferentes fases. G1, fase S, G2, M, y la G0, que es como una etapa de invernación. Entonces, debemos recordar que en la G1, ¿sí? Si nosotros ponemos, si les pongo esta imagen de acá, ¿qué sucede? La célula empieza a crecer, pero no solo empieza a crecer, empieza a duplicar su cantidad de organelas. ¿Y para qué las empieza a duplicar? Porque se está preparando para dividirse. La célula crece, multiplica la cantidad de organelas, porque va a empezar a dividirse, ¿de acuerdo? Luego viene la fase S. Es en esta fase donde gran cantidad de antineoplásicos que vamos a ver van a actuar. ¿Y por qué en la fase S? Porque si ustedes leen al costado, la fase S es donde ocurre la replicación del ADN. Para que una célula pueda dividirse necesita replicar su ADN. Y es ahí donde muchos antineoplásicos van a actuar. ¿Cómo? Van a evitar que se formen, por ejemplo, las bases nitrogenadas, ¿no? Que nosotros conocemos como purinas y pirimidinas. ¿De acuerdo? Sí, entonces van a evitar que se formen, porque recuerden que si yo no tengo bases nitrogenadas, no puedo formar ADN. Algunos, por ejemplo, ¿qué van a hacer? Si ustedes recuerdan, la combinación de las bases nitrogenadas, ¿cuál es? A con T y C con G, ¿sí o no? Pues es lo que nosotros sabemos. Esas son las combinaciones. Pero, ¿qué pasaría si es que yo les digo que yo soy Dios? Imaginemos, yo agarro que la A en realidad se, se aparee con la G, la C con la T, ¿no? Entonces yo hago esas cosas. ¿Qué sucede? Al momento de leer ese código genético va a haber un error y al momento de ver un error, la célula, al momento de detectar ese error, no lo puede corregir y automáticamente entra en apoptosis. Entonces, la fase S es una de las fases donde la mayor cantidad de antineoplásicos van a actuar, específicamente porque les digo, aprovechan la formación de bases nitrogenadas, aprovechan que se están generando los puentes de hidrógeno y el apareamiento de esas bases nitrogenadas, ¿no? Entonces aprovechan otro de estos y algunos antineoplásicos lo que hacen es ponerles iones, en este caso no metales, que pueden generar toxicidad, que pueden generar una mala lectura en el código genético, lo que obviamente genera también en un error de lectura y una muerte. Por eso se considera la fase S una de las más importantes. Correcto. Luego tenemos la fase G2, que nos dice cuando la célula ya se empieza a preparar para la mitosis, empieza a preparar los cromosomas, etcétera. Aquí uno que otro fármaco actúa, pero principalmente es acá, ¿no? La gran mayoría es a nivel de la fase G, este S. Y finalmente, en la fase M, en la fase de mitosis, ¿no? Debemos tener en cuenta algo muy importante. Si nosotros hemos visto genética en la universidad, hay una estructura muy importante que actúa en la fase M, ¿no? En este caso se llaman, ¿cómo se llaman? Esas estructuras que actúan en la fase M y que se encargan justamente de acomodar los cromosomas en cada uno de los lados y su nombre empieza con M. ¿Quién se acuerda? Su nombre empieza con M. Se encargan de la citoarquitectura, se encargan del transporte de nutrientes. Son los microtúbulos. Y ustedes dirán, ¿qué tienen que ver? Los microtúbulos son los encargados de mantener la citoarquitectura, son los encargados de transportar o de mover los cromosomas, por así decirlo, uno a cada lado de la célula. Si es que yo no tengo microtúbulos, ¿qué sucede? Se destruye. ¿Sí? No va a formarse célula, va a formar cualquier cosa. Y ahí también van a actuar algunos de los antineoplásicos que vamos a ver. Entonces, si alguno de ustedes tiene inclinación o quiere dedicarse al mundo de la oncología, ¿no? Una de las cosas que tiene que repasar es esta parte tanto de genética como de biología celular. Es muy importante. Profe, la fase G0, como le ven en la imagen, la fase G0 es una fase de, digamos así, de pausa. Es una fase en donde la célula deja de replicarse. Y algunas células tumorales aprovechan ese G0 para no ser detectadas. Y ustedes dirán por qué. La mayoría de antineoplásicos tienen
tropismo por células de alta multiplicación. Pero si yo me dejo de multiplicar, ¿tendrá tropismo conmigo? No, yo simplemente estoy en una etapa de inversión. No multiplico, soy maligno, pero calladito nadie me dice nada. Si no me muevo, no me pasa nada. ¿No decimos así? Sí, calladito nadie me dice nada. Si no me muevo, lo mismo en las células. Sí, lo mismo en las células. Entonces, en este caso son formas de que se puede evitar el efecto justo de estos antineoplásicos. Entonces ya con eso, sí, podemos pasar, ¿no?, a la siguiente. ¿Cuáles son los principios de la terapéutica? ¿No? Los principios de la terapéutica o principios de uso de fármacos oncológicos. El primero y el más importante, ¿no? Tienen que ser eficaces y tienen que tener la menor toxicidad posible. Esto es, por así decirlo, lo utópico. Ah, qué lindo sería, ¿no? Hacer esto. No, es complicado. La mayoría de fármacos, como les digo, oncológicos, tienen tropismo por las células de alta multiplicación. Y si nosotros recordamos histología, biología celular, hay muchas células de alta multiplicación. La piel, la sangre, ¿no? Tracto gastrointestinal, eh, hígado, entre otros. Eso quiere decir que los antineoplásicos pueden hacerle daño a células normales, como ven acá. Sí, en esta imagen justamente les quería poner eso. El antineoplásico puede venir, estas son las moléculas del antineoplásico, puede venir y se puede unir tanto a células cancerígenas como a células buenas. Y es por eso que en los perros o los gatos que tienen estas terapias se les empieza a caer el pelo, señores. Sí, es porque se disminuye la capacidad mitótica, entre otras reacciones, ¿no? Vómitos, diarreas, no letargia. Por eso se buscan fármacos que tengan menor toxicidad, ¿de acuerdo? Y que sean eficaces. Pero no solo eso, también tenemos que tener algo importante al hablar de la dosis, ¿sí? ¿Cuál? El efecto de los fármacos oncológicos tiene que ser logarítmico. A mí no me sirve de que un fármaco oncológico pueda matar célula de una en una. Tiene que ser logarítmico. Tiene que ir matando una, 10, 100, 1000. Tiene que ir haciendo su efecto logarítmico como vemos en la segunda imagen. A mí no me funciona un fármaco que vaya matando célula por célula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las células se pueden multiplicar más rápido que lo que hace efecto, ¿no?, un fármaco oncológico. ¿Correcto? Sí, sin embargo, tenemos una pequeña dificultad aquí. ¿Cuál? Muchas veces para el efecto antineoplásico necesitamos dosis altas, pero al haber dosis altas, sí, va a haber mayor daño a las células que están sanas. Ese todavía sigue siendo uno de los principales frenos a nivel mundial, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, en lo que se refiere a terapias oncológicas. Hay diferentes métodos, ¿no? De repente alguno de los colegas que venga les va a hablar de la terapia metronómica, que para mí es una de las mejores, pero no sirve para todos los cánceres, ¿no? Entonces, de ahí vamos a ir conversando acerca de eso. Pero esto es lo principal. Estos son los principios terapéuticos, ¿no? Si nosotros seguimos, otro de los principios terapéuticos son las dosis, ¿no? Algunos dirán, pero ¿para qué voy a saber dosis si ya lo sé? Y yo les voy a decir, ¿no? Yo tengo mis alumnos también que me dicen que saben dosis y se demoran como 15 minutos, ¿no? En sacar un volumen, ¿no? O sea, siempre es bueno repasar dosis. Y lo más importante es que cuando usamos antineoplásicos, no es la dosis convencional. Olvídense que hay que ser, ¿no? Que las dosis de los antineoplásicos son en miligramos por kilo. Olvídense, las dosis de los antineoplásicos pueden aparecer en miligramos, principalmente aparecen en miligramos por metro cuadrado. Pueden ser unidades internacionales por kilo, pueden ser unidades internacionales por metro cuadrado. Entonces hay diferentes formas en las que pueden venir. Pero, doctor, por qué viene en metro cuadrado? Lo que sucede es que los kilos, ¿sí? Los kilos, si bien es una unidad confiable para algunas cosas, para fármacos antineoplásicos que tienen un estrecho margen terapéutico, para los que no sepan qué es un estrecho margen terapéutico, el margen terapéutico es una ventana en la cual nos permite, como yo digo, para que lo entiendan, jugar con las dosis. Si yo tengo un fármaco de estrecho margen terapéutico, quiere decir que el más mínimo cambio de la dosis
puede ocasionar toxicidad o puede hacer que el fármaco no haga efecto. Entonces, justamente el kilo o la unidad kilo no me da esa seguridad y por eso se usan los metros cuadrados. No, al usar los metros cuadrados, yo ya voy a medir el área de superficie del cuerpo. Ya no me bajo solo en el kilo, porque recuerden que el kilo, ¿sí? Tiene diferentes variables, la cantidad de grasa, la cantidad de músculo que puede tener, pero el área de superficie corporal no es totalmente diferente. Entonces, para poder transformar los kilos en metros cuadrados, yo les presento esta fórmula, que es bien sencilla de memorizar si quieren, pero si son perezosos como inclusive yo, como algunos, ¿no? Les voy a dar unas tablitas también que les va a servir. Y esas tablas las pueden encontrar en cualquier lado. Muchas calculadoras ahora veterinarias que están en las diferentes aplicaciones, ¿no? Ahora ya tienen esas tablitas. ¿De acuerdo? ¿No? En mi tiempo, cuando recién salían los celulares smartphone y recién salían las primeras aplicaciones, ¿no? Me veían a mí estudiando y teniendo ahí mi pequeña tarjetita con algunas cosas para no olvidar. Pero si no tienen esta fórmula, miren, metro cuadrado es igual al peso del paciente en kilos elevado a los 2/3. Y yo sé que la mayoría estudió medicina veterinaria para no ver matemática. Y peor aún que te pongo elevado a los 2/3. ¿Qué miércoles será elevado a 2/3? Vamos a cambiar ese 2/3 por 0,67. 2 entre 3 sale 0,7, 0,67777 periódico puro. Entonces lo pueden cambiar por 0,67 y lo van a multiplicar por una constante, que en el caso de perros es 10,1 y en el caso de gatos es 10. Todo eso lo van a dividir entre 100 y con eso van a obtener sus diferentes datos. Pero una cosa es que te presente la fórmula y otra cosa es que vayamos a ver cómo funciona esto. Entonces, pueden hacerlo de las dos formas. Pueden usar la fórmula, como pueden buscar también las tablitas, ¿no? Pueden buscar esta página, ¿no? Veterinary Oncology Consultants, ¿no? Pueden buscar esto. Por ejemplo, canino de 15 kilos. Yo voy acá a mi tablita y veo, oh, mira, acá está, 15 kilos, 0,61. ¿De acuerdo? Y ya está. El metro cuadrado para un perro de 15 kilos es 0,61 metros cuadrados. De repente no encuentro la tablita y soy de los pocos que estudió esta carrera, ¿no? Y me gusta matemática, entonces uso mi fórmula. 15 kilos, que es lo que pesa el perro, 0,67 por 10,1, que es la constante que tenemos en los perros, sobre 100. Operan esto y sale 0,61. ¿Sí? Bueno, sale 0,614, si no me equivoco. Es lo mismo. Y para que tengan un ejemplo, miren acá la vincristina, la dosis, 0,5 miligramos por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, pero doctor, ¿qué pasa? Ya solo con tener metro cuadrado a mí me bloquea mentalmente, ¿no? ¿Y cómo hago ahora la cantidad de ml que va a necesitar? Es el mismo procedimiento, ¿sí? Es el mismo procedimiento. Lo único que vas a hacer es cambiar kilos por metro cuadrado. En vez de decir peso por dosis sobre concentración, vas a decir, ¿no? Superficie corporal, ¿sí? Por la dosis sobre la concentración. Es lo único que va a cambiar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es lo único que va a cambiar. Dando el ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Si tengo que ponerle vincristina a este perrito, imaginemos que la vincristina, si es que no me equivoco, vamos a poner todos los datos en el chat para ir llevando. ¿De acuerdo? Superficie, sí, superficie corporal tenemos a 0,61 metros cuadrados, obviamente. ¿De acuerdo? Tenemos la dosis, sí, que es 0,5 miligramos por metro cuadrado, sí, por metro cuadrado. Y tenemos la concentración, si mi memoria no me falla, y si no podemos poner cualquiera, la vincristina viene al 0,2%. ¿De acuerdo? Viene al 0,2%. Entonces, con esos datos, ¿qué es lo que hago yo? Vamos a poner sin, sin unidades para hacerlo más fácil por ahora. ¿Sí? Vamos a poner simplemente 0,61, lo multiplico por 0,5 y todo eso lo divido entre 2. Recuerden que cuando hay porcentaje, lo multiplicas por 10, 2 miligramos por mililitro. ¿No? Haciendo la operación matemática, permítanme usar mi celular un segundo.
¿sí? Yo tengo acá 0,61 por 0,5 entre 2. Quiere decir que a este paciente le toca 0,15 mililitros de vincristina. Es lo mismo, no se compliquen, por favor, ¿sí? No se compliquen, no es nada complicado hacer metros cuadrados, ¿sí? Solo es una fórmula a buscar y de ahí lo único que cambias es lo del peso. ¿Correcto? ¿Sí? Correcto, Anita, gracias. ¿Ve? Por ejemplo, me dice acá, un miligramo por mililitro, 0,1 por mililitro, o sea, o 1 miligramo en 10, viene la bien, Cristina. Perfecto, si queremos hacer con ese mismo ejercicio, lo vamos a hacer, ¿no? Cambiemos la dosis, o disculpen, cambiemos la concentración, ¿sí? A 1 miligramo, ¿de acuerdo? A 1 miligramo. Entonces ponemos 0,61 por 0,5, si es que no me equivoco, da 0,3, ¿no? Cambiando la concentración con lo que viene la vincristina, ahí tiene. Doctor, ¿le tengo que poner esa cantidad? Sí, obviamente le tienes que poner esa cantidad. Sí, hay que ponerle esa cantidad. Ahora vamos a ver más adelante si es que eso hay que ponerlo directo a la vena o hay que ponerlo con suero, ¿no? De ahí vamos a ver. Correcto, ¿sí? Y lo mismo, por ejemplo, en un gato, ¿sí? Acá, como yo les voy a dar mis diapositivas a los del IPSA, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, también la tabla para gatos, tienen la tabla para perros. Estas tablas casi no cambian, ¿sí? Entonces ahí van a tener lo mismo acá, por ejemplo, felino de 4 kilos, 4 kilos elevado a 0,67 por 10 sobre 100, 0,25. Y si yo reviso mi gatito de 4 kilos, 0,25. Ahí está, sale bien. Y hacen el mismo procedimiento, ¿correcto? Sí, muy bien. Ahora, para seleccionar un fármaco oncológico, tenemos que tener en cuenta que no tiene que haber resistencia cruzada, tiene que tener distintos mecanismos de acción, la toxicidad es limitada y la actividad tiene que ser contra la neoplasia específica. Cumplir esto es bien complicado. Es bien complicado. ¿Sí? Principalmente cuando a mí me piden a veces algunas consultas, lo principal es evitar esta resistencia cruzada. Eso es lo principal. Y justamente ¿por qué? La resistencia cruzada está dada por esto, por estas tres. Resistencia cinética, porque muchas células tumorales pueden estar en G0, entonces no las puede afectar. Como no se están multiplicando, no las puede atacar. Resistencia bioquímica, glucoproteína P. Para los que no sepan, la glucoproteína P es una proteína que está en la célula tumoral y que lo que hace es funcionar como una bomba de flujo. Cuando entra el antineoplásico, ¡pum!, lo dispara para afuera y no le hace daño. Y otro que es más del paciente es la resistencia farmacológica, alteraciones farmacocinéticas. De repente no tengo suficiente superficie de absorción en el intestino, el hígado no lo metaboliza, entre otras cosas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas a la hora de dar un producto antineoplásico. ¿Correcto? Sí. Entonces, uy, disculpen que se me pasó por allá. Ahora, fármacos oncológicos que son emetógenos. ¿Qué quiere decir? Que pueden producir vómito. De acuerdo. Acá yo les dejo estas tablitas, no voy a explicar cada una, pero la mayoría pueden actuar activando la zona quimiorreceptora desencadenante. Hay algunos que tienen muy alta probabilidad de generar vómito, algunos moderado y otros medio. Y aquí viene la pregunta que casi siempre me hacen: ¿qué antiemético uso? Usualmente para cuestiones de antineoplásicos, los mejores son los que interactúan con serotonina, 5-HT3, como el ondansetron, granisetron, ¿sí? Etcétera. Correcto, son los mejores. Lo que sucede es que acá tenemos muchas especies y al ser eso, ¿no? En el caso de felinos, los relacionados con serotonina funcionan bien, mientras que en caninos funcionan mejor, por ejemplo, los relacionados con la neuroquinina tipo 1, como el maropitán. No quiere decir que los otros no funcionen, pero si ustedes necesitan un complemento o quieren ver qué antiemético funciona mejor en una primera opción, caso de felinos, casi siempre ondansetron, mirtazapina funcionan muy bien, y en el caso de caninos se prefiere, ¿no?, maropitán, por ejemplo. Correcto. Y así como tengo
fármacos antineoplásicos que son emetógenos, también tengo aquellos que son vesicales. Y ustedes me dirán, ¿qué miércoles son los vesicales? Fármacos oncológicos que al extravasarse, al salirse de la vía o ponerlos directamente sin una vía, pueden generar laceraciones o destrucción de la piel. ¿Por qué? Recuerden que la piel tiene una alta tasa mitótica y justamente si es que se extravasa este antineoplásico, puede generar esos problemas. No he tenido la experiencia de ver pacientes como parece que fuera una bacteria de esas come carne y poco a poco la piel se empieza a destruir, se pone roja y genera heridas bien, pero bien complicadas. Les pongo en orden los diferentes antineoplásicos que pueden causar esto. Miren que aquí está de alto riesgo doxorubicina y vincristina, que son de los antineoplásicos más usados, ¿no? Así que ténganlo en consideración. Profe, ¿y qué puedo hacer si es que me pasó, se extravasó, ¿no? Porque el animalito se movió. Hay diversas cosas que podemos hacer. Una de estas cosas, acá les dejo las tablas, dependiendo del producto. En caso, por ejemplo, de doxorubicina, daunorubicina, puedes usar el antídoto que es el desraxosane. Muy fácil de conseguir, ¿no? Principalmente en hospitales. Lo otro que le puedes aplicar también es dimetil sulfóxido, DMSO, ¿sí? Frío, que es un antiinflamatorio. En el caso, por ejemplo, de los alcaloides de la vinca, como vincristina, tienes que conseguir hialuronidasa, que es lo mejor que le va a funcionar. La hialuronidasa es una enzima que principalmente se tiene que inyectar en los diferentes sitios donde se ha extravasado alguno de estos, vincristina, vinblastina, vinorelbina, justamente, y poniéndolo diferentes puntos, si no me equivoco, la terapia dura casi por dos semanas, te ayuda a reducir la extensión. Otra cosa que puedes manejarlo son con compresas, si es que no me equivoco, son compresas calientes o bueno, tibias para ayudar al animalito, ¿no? A manejar el dolor, etcétera, porque se pueden formar bastantes úlceras, ¿no? Doctor, y si no tengo estas cosas, ¿sí? En algunos casos, ¿no? Compresas frías, como por ejemplo cuando es doxorubicina, lo que se extravasa funciona bastante bien, ¿correcto? Y con eso llegamos ya a las drogas antineoplásicas, ¿no? Estas drogas antineoplásicas, como les dije, funcionan en diferentes lugares. Funcionan, por ejemplo, en G1, la gran mayoría, como les comenté, funcionan en la fase S, muy pocas, casi nadie en G2 y una que otra en la parte mitótica. ¿No? Entonces, vamos a ver estas drogas de forma rápida, no les voy a explicar netamente o a detalle el mecanismo de acción, ¿sí? Pero sí quiero que recuerden esto. La síntesis de purinas y pirimidinas a través del ácido fólico, a través, por ejemplo, del PABA, es necesario para formar ácidos ribonucleicos, ácido desoxirribonucleicos para formar ADN. Justamente, drogas antineoplásicas pueden bloquear esta síntesis de purinas y pirimidinas. Otras pueden bloquear la generación justamente de los enlaces para formar el ADN. ¿Correcto? Otras pueden destruir el ADN destruyendo sus enlaces. Otras, como habíamos quedado, pueden generar su efecto antineoplásico cambiando el apareamiento, que las bases nitrogenadas no se apareen como están acostumbradas, sino cambiarlos, lo que se conoce como crosslinks. ¿De acuerdo? Otras lo que hacen es usar a la, si no me equivoco, ADN girasa para hacer que el ADN no se desenrolle adecuadamente, no se pueda replicar adecuadamente y con lo cual se rompe, se fragmenta y muere, ¿no? Entonces hay muchos mecanismos de acción. Y justamente estas drogas antineoplásicas existen, estas son las que yo considero las principales: antimetabolitos, alquilantes, antraciclinas, antimicrotúbulos y otros. ¿De acuerdo? Vamos a ver primero, sí, a los antimetabolitos. En este caso, por ejemplo, tenemos a la citarabina, gemcitabina, 5-fluoracilo, metrotexato.
¿sí? Mercaptopurina que ya no se usa, por ejemplo. ¿Qué hacen estos fármacos? Estos fármacos, como podemos ver en la imagen, el metrotexato va a bloquear la conversión del folato o el ácido fólico en purinas y pirimidinas. ¿De acuerdo? Va a bloquear, al igual que el 5-fluoracilo, gencitabina, citarabina, enzimas muy importantes para la producción de pirimidinas. Entonces tenemos que tener en cuenta justamente esos tipos de antineoplásicos. Hay otros antineoplásicos que están aquí. Yo les pongo los principales. Si no me equivoco, también está la azatriopina. Sí, la azatriopina también está, justamente tiene parte de estos mecanismos de acción, pero se usa muy poco porque es tóxica en gatos. El gato es muy tóxico con la azatriopina, ¿no? El perro sí la tolera mejor, pero su uso se da más como para enfermedades autoinmunes, como un inmunodepresor. Correcto, ¿sí? Otros fármacos que tenemos y que son los que más existen o los que más se usan en veterinaria son los alquilantes. Clorambucilo, estreptozocina, ciplastino, carboplatino, ciclofosfamida, mecloretamida, melfalán, sí, en verdad faltan un montón acá, y fosfamida, lomustina, ¿no? Lemustina, somustina, hay un montón que faltan aquí. No les pongo los principales. ¿Qué hacen estos señores? Si nosotros vemos, este es el ADN. Nosotros, aquí quiero que vean acá. A con T, C con G. Esto es lo normal. ¿Qué hacen la mayoría de estos señores? Estos señores ingresan al ADN y generan unos crosslinks, generan unos apareamientos erróneos. ¿Qué hacen? Hacen que se relacione guanina con guanina. Y eso es imposible, ¿no? En el código genético esto está erróneo. Ni bien la célula detecta esto, automáticamente entra el proceso de apoptosis. Correcto. Esto hace que la célula entre en proceso de apoptosis. Otros, como el ciplastino, carboplatino, oxiplatino, ¿de acuerdo? No hacen crosslinks. Lo que hacen son links intracatenarios. ¿A qué me refiero? Hacen que, por ejemplo, A se relacione con G. ¿De acuerdo? Y al hacer esto, también genera un error en la lectura y obviamente por eso vamos a tener un problema, ¿sí? Y la célula genera su apoptosis. Así funcionan la mayoría de alquilantes. El problema de los alquilantes es que muchos de ellos son de metabolismo hepático, ¿sí? Y algunos casos como el ciplastino, carboplatino, oxiplatino, como ven en el nombre, tienen algo en común. ¿Qué es eso en común que tienen en el nombre? ¿Sí? El platino. Y ese platino a veces puede ser tóxico para los pacientes. Las antraciclinas son muy similares a las fluoroquinolonas, enrofloxacina, marboprof. ¿A qué se refiere? Lo que hacen es interactuar con el ADN girasa, ¿sí? Interactúan con ADN girasa o el ADN polimerasa. ¿Qué es lo que hacen? Generan un error en la reparación y en el enrollamiento del ADN, en el desenrollamiento, disculpen, con lo cual, ¿sí? Va a generar que al no haber la enzima necesaria para enrollarlo, no se enrolla adecuadamente y se rompa, generando el proceso de apoptosis. Ahí tenemos doxorubicina, daunorubicina, mitoxantrona, epirubicina, ¿de acuerdo? Lo bueno de este grupo es que los dos primeros tienen un antagonista. ¿Por qué? Porque estos dos señores, los dos primeros, ¿sí? Pueden generar cardiopatías porque producen radicales libres que pueden generar daño al miocardio. Y siempre que usen doxorubicina o dormicina o cualquiera de estos, especialmente con los dos primeros, mantengan o monitoreen al paciente con un electrocardiograma constante para ver en qué momento puede haber una alteración, parar la terapia y poder de repente utilizar el antagonista. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Tenemos también los antimicrotúbulos. Como yo les decía, los microtúbulos son muy importantes para ya la separación final de las células. Y acá tenemos vincristina, vinblastina y vinorelbina. Sí, estos son los más utilizados, ¿no? La vincristina es uno de los más utilizados junto con la doxorubicina.
¿no? ¿Y por qué? Justamente porque atacan esta parte de los microtúbulos, que todas las células la tienen. Y si bien en un primer momento había muy poca resistencia en vincristina, ahora hay más resistencia y se da principalmente porque las células entran en la fase G0, no hay multiplicación. Correcto, ese es su principal mecanismo de resistencia. Y el otro mecanismo de resistencia para la vincristina son las bombas de flujo. Esas bombas de flujo nos van a fastidiar siempre con los antineoplásicos. Al destruir los microtúbulos, obviamente la célula ya no se va a poder multiplicar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y luego tenemos otros tipos de antineoplásicos, como por ejemplo, ¿sí? ¿No? Como por ejemplo los corticoides, ¿sí? La bleomicina, dactinomicina, ¿de acuerdo? La asparaginasa. En el caso de los corticoides, la mayoría siempre se pregunta, pero doctor, si los corticoides son inmunosupresores, ¿por qué sirven para el caso de las neoplasias? Recordemos que los corticoides tienen un efecto a nivel nuclear. Y al tener un efecto a nivel nuclear, ¿no? Van a bloquear justamente la vía de la AP1 que les hablé al principio y la NFK beta, que son dos vías, ¿no? Que se encargan de bloquear la apoptosis. Al ser bloqueadas por los corticoides, ¿no? La neoplasia, digamos así, pierde sus armas y es más fácil que pueda entrar en ese proceso. ¿Sí? La L-asparaginasa, por ejemplo, la L-asparaginasa se trata de que es un antineoplásico que sucede que las neoplasias necesitan lo que es la asparagina para poder subsistir. Correcto, necesitan asparagina para poder subsistir. Entonces, ¿qué sucede? La L-asparaginasa lo que se encarga es degrada, ¿no? A esa asparagina para que el tumor no la pueda usar y por ende no pueda subsistir. Finalmente, la bleomicina y la dactinomicina son antibacterianos, son antibióticos, pero tienen un efecto antineoplásico porque lo que van a hacer es inhibir la síntesis de ADN y ARN. ¿De acuerdo? Van a evitar que las bases nitrogenadas formen este ADN y ARN. ¿Correcto? ¿Mm? Y lo que les traigo en actualidad es el Gilbenmab, que yo sé que nadie lo ha escuchado, ¿sí? Este es un anticuerpo monoclonal que está saliendo, todavía no está aprobado totalmente para melanoma y para mastocitoma, principalmente caninos. ¿Qué hace este tipo de producto, el Gilbenmab? Es un anticuerpo monoclonal. Lo que hace es inhibir a a esta proteína que se llama PDL1. Y tú dirás, ¿qué hace este PDL1? ¿Sí? Si ya estoy con el tiempo, les pido unos minutitos para terminar. Este PDL1 es una proteína que expresan usualmente todas las células de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar que sean destruidas por el sistema inmune. ¿Por qué tu sistema no te ataca? Es porque tus células normales, ¿sí? Expresan este PDL1 que es reconocido por las células de los linfocitos T y justamente al ser reconocidas por esta, no la atacan. ¿Qué hacen las células tumorales? Las células tumorales ahora han aprendido a expresar este PDL1, con lo cual el cuerpo las reconoce como propias y no las ataca. Justamente el Gilbenmab lo que hace es generar anticuerpos, por así decirlo, ¿sí? Lo que hace es bloquear a este receptor PDL1 de las células tumorales para que el cuerpo, el sistema inmune, no la reconozca como propia y la pueda destruir. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace el Gilbenmab. Es espectacular, pero ¿cuál es el problema? Y creo que alguno ya lo está pensando. ¿Sí? Que puedes generar enfermedades autoinmunes al partir del Gilbert-Bap, que justamente es el problema de casi todos los anticuerpos monoclonales. Hay que saber en qué usarlos y cómo usarlos. El Gilbert-Map ya ha salido al mercado, o sea, no a masivo, ya ha sido aprobado, mejor dicho, pero todavía no es de venta libre, sigue siendo probado, se falta creo que unas fases, pero es un antineoplásico muy prometedor, muy prometedor. ¿De acuerdo? Para terminar la charlita, porque ya sé que por ahí me van a empezar a ahorcar, recuerden que por más que sea un fármaco antineoplásico, ¿sí? Se necesita ajuste de dosis, ¿sí? Se necesitan ajustes de dosis. Yo les dejo estas de acá,
estos fármacos que usualmente son los que se usan en veterinaria y qué hacer cuando tengo un paciente renal con un tumor, qué hacer cuando tengo un paciente hepático con un tumor, qué hacer cuando tengo un paciente hepático severo, ¿sí? Con un tumor. Tengo que ajustar las dosis. Tal vez eso ya será materia de otra charla o otro taller que les ayude a ajustar dosis en pacientes renales y hepáticos, más en pacientes hepáticos porque renales no es tan difícil, pero hepáticos sí requiere un poquito de matemática y su mística. Pero por más que sea un antineoplásico, tienen que ajustar las dosis, especialmente en pacientes hepáticos, chicos, porque si no, créanme que la toxicidad es bastante alta. Y no solo hablo de vómitos, que es, créanme, lo más fácil de controlar. Hablo de mielosupresión, hablo de gastritis, hablo de diarreas, hablo de caída de pelo, ¿sí? Hablo de destrucción de proteínas musculares. Y la mielosupresión, créanme, es algo bastante difícil de controlar. Todos los antineoplásicos, como actúan en células de alta multiplicación, suelen causar mielosupresión. Siempre tienen que tener hemogramas control, siempre tienen que controlar todo eso. Eso es una de las principales cosas que tienen que hacer. Y eso es, digamos así, la parte de introducción de fármacos oncológicos que les he querido traer. No he querido entrar mucho en detalle con los mecanismos de acción porque no es necesario. Sí con algunos efectos adversos, sí con las dosis, no, y sí con alguno de estos pacientitos para que puedan verlo. ¿Sí? Muchas gracias y cualquier pregunta, bueno, la podemos solventar aquí. Uy, Bueno, entonces culminamos con lo que vendría a ser la charla del doc. Vamos a empezar con la ronda de preguntas. Podemos ir escribiendo todas nuestras dudas por el chat. A ver, Sofía nos comenta, doc, ¿cuál es el antídoto de la doxorubicina? acá se los voy a escribir, ¿sí? Que es acá Terraxosane, ¿sí? Ahí está, es el Terraxosane. Sí, eso lo pueden encontrar. Casi siempre cuando compras doxorubicina de forma legal, te viene con Terraxosane. Yo sé que estamos acostumbrados a comprar muchos antineoplásicos de otras formas. Pero usualmente el de Rascosane es el antídoto, te sirve tanto para las lesiones bisecantes, te sirve tanto para la miocarditis ocasionada por doxorubicina. Es muy bueno, muy bueno. Sí, siempre lo recomiendo que lo consigan. Sí, se consigue, así que no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? De todas formas, Por acá, a ver a ver, acá. En el caso de doc- animales exóticos como pacientes oncológicos, ¿es recomendable el uso de estos fármacos? Uy, ahí sí. Eso es para una charla completa. Los pacientes exóticos son un mundo, ¿sí? Dándote un ejemplo. Conversaba con un colega la otra vez de exóticos y me hacía la misma pregunta, ¿sí? Me hacía la misma pregunta. ¿Por qué no se puede usar, por ejemplo, fármacos oncológicos en erizos africanos? Y yo les decía, lo que sucede es que el erizo africano no tiene las enzimas necesarias para poder metabolizar estos productos y con lo cual se vuelven tóxicos. ¿No? Y es un mundo, cada animal exótico es un mundo, ¿no? Entonces, es algo que yo recién me he puesto a estudiar, no les digo que ahorita, pero lo que me he puesto a estudiar es la fisiología de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué enzimas tienen, qué enzimas no tienen? Y con eso yo ya puedo ir descartando qué tipo de fármacos usar y qué no. Pero el uso de fármacos oncológicos, hasta donde sea en mamíferos, no hay mucho problema, ¿de acuerdo? Salvo ¿cómo se le llama esto? Salvo en algunos como los erizos, etcétera, que tienen estas inhibiciones de enzimas, pero en conejos sí hay algunos que pueden causar problemas. Por ejemplo, las mostazas nitrogenadas suelen causar problemas porque son de extenso metabolismo hepático, ¿no? Y los conejos de por sí ya tienen problemas de metabolización hepática, entre otros. Por acá me ponen, ¿no?
hay un tiempo prudente para usarla, que el desraxosane, primero consíguelo, ¿sí? Primero consíguelo. Por ahí una colega que nos pone que el desraxosane cuesta como $250. Este, mira, yo lo he encontrado barato, no barato, pero dependiendo mucho dónde lo consigas, ¿no? Recuerdo que la última vez que lo usé fue en un paciente que habíamos tenido ese problema de la miocarditis, ¿no? Y consulté, yo personalmente ahí les digo, consulté con un colega oncólogo y nos pudo hacer el favor de la receta y poder conseguir Desraxosane. Y bueno, con la receta no resultó tan caro, por así decirlo. Pero si es por otras vías, supongo que ahí sí, ¿no? Por ahí ya es otra historia, ¿no? Pero en ese momento sí tuvimos la suerte de tener un colega que nos pueda ayudar. O sea, es accesible por el hecho de que le encuentras. No, no me refiero al dinero, pero sí es accesible por el hecho de que le encuentras. Ahora, otra forma que yo he encontrado de manejar la miocarditis ocasionada por doxorubicina son con algunas plantas medicinales, principalmente plantas de color verde, ¿no? Que puedes adjuntarlas a la alimentación, porque debemos recordar que justamente la doxorubicina causa daño al miocardio por, ¿cómo se le llama esto? Radicales libres, ¿no? Lo que puedes usar justamente es como le digo, plantas de color verde que producen gran cantidad de antioxidantes y eso te puede ayudar a retrasar, inclusive a veces a controlar. Lo hemos usado una que otra vez con miedo al principio, o sea, en base a alimentación y nos ha funcionado, ¿no? El animalito no es que mejora al golpe, pero sí va mejorando a pocos. Por acá me ponen el protocolo con antibióticos emetógenos, ¿siempre se colocar el antimético al terminar la terapia o es condicional? Es condicional, Varita. Es condicional. ¿Cómo estás, Mara? Después de tiempo. Es condicional, porque si el animalito no tiene vómitos, ¿para qué le voy a poner un antiemético? Como yo siempre he dicho, ¿no? Los fármacos se usan cuando se presenta el signo, no prever. Porque recordemos que muchos de estos fármacos, especialmente el ondansetron, son de metabolismo hepático. Entonces, si yo tengo un fármaco que es de metabolismo hepático, más que estoy ya poniendo una terapia, por ejemplo, doxorubicina, que también sé que es de metabolismo hepático, más corticoide, por ejemplo, que es de metabolismo hepático, entonces puedo sobrecargar mucho al paciente. Solo se da en caso de que el paciente pueda presentar estos signos. Sí, no, eso sí es importante manejar. Por ahí habían puesto que la doxorubicina es nefrotóxica en gatos, sí, pero las últimas literaturas menciona que no solo es nefrotóxica, sino altamente hepatotóxica. Por eso hay que tener mucho cuidado y justamente por eso le estaba poniendo acá del ajuste de esos dosis. Clorambucilo no sea accesible o no se encuentre disponible para protocolos de quimioterapia, la ciclofosfamida sería una buena opción. Clorambucilo y ciclofosfamida pertenecen a las mismas familias, son alquilantes. Sí, son alquilantes. Lo que sucede es que los antineoplásicos, si bien pertenecen a la misma familia, funcionan mejor con algunos tipos de tumores que otros. Por ejemplo, la lomustina funciona mejor con tumores del sistema nervioso central, entre otros, ¿no? Y así sucesivamente. Tienes que ver un poquito por la especificidad, pero eso ya lo harán los diferentes colegas, ¿no? Y que ellos tienen mucha más experiencia que yo en el uso de estos fármacos, ¿no? Mi experiencia se va más que todo en el ajuste de las dosis, efectos adversos y a veces el explicar por qué hay que hacer estos ajustes, o bueno, yo también a veces he hecho algunos ajustes tanto para pacientes veterinarios y bueno, por el doctorado también en algunos pacientes humanos. ¿No? Entonces, ahí va. Tienes que apoyarte bastante en la literatura, pero hablando de mecanismo de acción, ciclofosfamida y clorambucilo, inclusive yo te puedo dar el melfalán, lolomustina, mustina tienen, el mecanismo de acción es similar, ¿no? O sea, no tiene mucho problema por hablando de mecanismos. Por último, Karina Esquivel consulta qué literatura recomienda para verlo de la información. ¿Qué literatura recomiendo para ver información? Hay libros ahora de oncología veterinaria, pero créanme.
y se los digo, si quieren saber de fármacos, la literatura veterinaria está ligeramente atrasada. Dándoles una idea, cuando nosotros solo usamos vincristina, doxorubicina, ciplastino, etcétera, en medicina humana usaban más de 50, casi 100 antineoplásicos. No, hay muchos que faltan todavía por probar en veterinaria, algunos son tóxicos, obviamente, y en humana están usando anticuerpos monoclonales y no solo anticuerpos monoclonales, sino también otro tipo de fármacos que bloquean, por ejemplo, receptores de tirosinquinasa, entre otros, y tal vez en otros lados del mundo también lo estén usando, pero nos falta todavía a nosotros avanzar. La mayoría de fármacos nuevos, entre comillas nuevos, que se usan en veterinaria son ya usados en humana. Una buena literatura de oncología veterinaria te ayuda a diagnosticar y saber qué fármacos, pero si quieres complementar con efectos adversos, etcétera, los libros de farmacología de veterinaria y los de humana te pueden ayudar un montón en saber esas partes, ¿no? Por eso, en biblioteca casi siempre tengo un libro de humana de farmacología o actualizado que nos ayuda, ¿no? Perfecto, Doc. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Nada, agradecerle por su ponencia. La verdad es que creo que el tiempo nos ha quedado muy corto y usted tenía bastante información por compartirnos. Y nada, espero que en un futuro quizás podamos contar con su apoyo para quizás una charla individual, pues para que podamos tener un poquito más de tiempo. Nuevamente, muchas gracias de parte de IPSA Perú, del área de coordinación de educación veterinaria. Y bueno, dígame, dígame, doctor. No, yo agradecerles siempre por la invitación. Yo siempre encantado de poder ayudar. Sé que a veces los fármacos no son de gusto de todos. A los que nos gusta somos locos. No siempre se los he dicho a mis alumnos, pero siempre es bueno siquiera estas pequeñas charlitas para que sepan, ¿no? De la importancia. No es solo poner un fármaco, es saber el por qué lo ponemos y las implicancias que puede tener el simplemente hecho de no saber solo por dónde se metaboliza, por dónde se excreta, ¿no? Entonces, yo encantado de poder ayudarles y aprovechen todas las charlas que vienen colegas, ¿no? Con amplia trayectoria, ¿no? Y aprovechen todos los que quieran dedicarse a esta bonita especialidad. Un gusto y hasta la próxima. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Entonces, damos por culminada nuestra primera charla y nos vamos a ver de aquí a las 7 para continuar con la segunda charla.